súper contentos de tener a público de diferentes partes de Latinoamérica. Muchas gracias porque eso enriquece todas estas charlas y conferencias que estamos dando en este mes. Bueno, les cuento un poquito más de Calidoscopy. Nuestra misión es acompañar a personas y organizaciones en la creación y la puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible de y para las ciudades. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de programas de capacitación y asesoría, además de proyectos comunitarios. Bueno, como les comentaba, nuestro eje principal es trabajar con respecto a las ciudades. Entonces, con todo lo que está pasando, con el COVID y todos los cambios que estamos viendo, y no solo viendo, sino pensando en las necesidades de las transformaciones, dijimos, tenemos que empezar a hablar de estos temas. No sé si algunos ya han podido acompañarnos en este mes, pero hemos tratado de tocar diferentes aristas de la ciudad, desde qué es ciudad sostenible hasta temas más específicos como movilidad sostenible, arquitectura, vamos a tener agricultura urbana la próxima semana, ahora economía circular, y el otro mes también vamos a tratar de tocar diferentes puntos que son necesarios conversarlos, pensar y ver cómo desde nuestro sitio, desde nuestra profesión, desde nuestros recursos, desde nuestro tiempo podemos hacer un cambio positivo en nuestras ciudades, porque a pesar de todo lo malo que nos ha traído el COVID, nos ha traído sobre todo una oportunidad para mejorar, cambiar, proponer, emprender. Así que este es el tono de los webinars que tenemos. Son sobre todo charlas sobre esas temáticas, pero charlas que tienen el mensaje de animar a la gente a que tome acción, ¿no? Que tome acción para mejorar nuestras ciudades. Ahora, sin más, le presento a la ponente de hoy. Ella se llama Violeta Ramírez, es ingeniera ambiental por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene una maestría en restauración de ecosistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en sistemas integrados de gestión y auditoría ambiental. Auditoría ambiental. Ella cuenta con más de 6 años de experiencia en temas diversos medioambientales, como estudios y certificación ambiental, programas de monitoreo y control ambiental, gestión de residuos sólidos y, obvio, economía circular. Este webinar tiene una duración de 45 minutos, donde Violeta comentar un poco más del tema de economía circular, y además vamos a tener 15 minutos para resolver dudas, consultas, comentarios, cualquier cosa que quieran poner o que quieran decir, al final lo podemos conversar un poco más. Y antes de empezar, les pido por favor que desactiven sus cámaras y sus micrófonos para que podamos atender mejor la ponencia. Bueno, la dejo a la ponente. Muy buenas noches, Violeta. Buenas noches, Fiorella. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación. A ver, quisiera compartir mi pantalla. Sí, un segundo. Un segundito. Por algún motivo no te puedo... ¿Se puede ver? No te... ¿Ya? Sí. Bueno, entonces te dejo. Ok. Ok. Buenas noches con todos. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que particularmente a mí me mueve muchísimo, y que está sonando mucho en diferentes medios, en diferentes plataformas virtuales, que es acerca de la economía circular como tendencia empresarial sostenible. Se está hablando mucho de este tema como resultado de la coyuntura por la cual estamos pasando, ¿no? Por lo del COVID. Vamos a hablar un poco acerca, vamos a introducirnos en el tema hablando un poco acerca del contexto de las ciudades.
Es importante conocer un poco nuestra realidad, cuáles son nuestros problemas, qué es lo que debemos de afrontar con la finalidad de apuntar hacia un modelo económico que sea mucho más sostenible, que se pueda desarrollar en el marco de la sostenibilidad. Tenemos que las ciudades ocupan solamente el 3% de la superficie terrestre, un espacio muy reducido, muy pequeño, pero sin embargo, donde viven aproximadamente el 60% de la población mundial. Y esto tiene miras a que siga aumentando. Se prevé que para el año 2050 aproximadamente el 80% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Asimismo, en ese espacio tan reducido se genera cerca del 80% del PBI mundial, se consumen el 75% de los recursos naturales, el 66% de la energía, el 54% de los materiales del mundo. Asimismo, se emite entre el 50 y el 80% de los gases de efecto invernadero y se genera más de la mitad de los residuos del planeta. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, solo se está reciclando el 3% de los residuos al año. Es un porcentaje muy bajito y hay una proyección de que para el año 2050 se generen 671.000 toneladas diarias. Entonces, mucho se habla acerca de la problemática de que en América Latina no tenemos suficientes infraestructuras de disposición final, de que no contamos con suficientes vertederos para residuos sanitarios, domiciliarios y peligrosos. Pero yo creo que el problema no va tanto por ahí, sino que deberíamos apuntar a ser mucho más eficientes, a minimizar la generación de residuos. De alguna manera, a aumentar el tiempo de vida útil de los productos para evitar desecharlos, ¿no? Comprar y desecharlos. Entonces, es ahí donde entra a tallar la economía circular, ¿no? Como una alternativa de modelo de economía mucho más sostenible. Asimismo, hay un dato muy importante, interesante, preocupante también, que nos ha dado la Organización de las Naciones Unidas, que nos dice que para el año 2050, si la población llega a alcanzar los 9.600 millones de personas, se necesitaría hasta 3 planetas para poder sostener la producción y el consumo actual. Entonces, prácticamente este dato nos está diciendo que ya estamos llegando al límite al límite del consumo de recursos ya no de nuestra generación, sino de las generaciones futuras. Llega un momento en que ya el planeta deja de proveernos de los servicios ambientales básicos, ¿no? El de provisión y el de regeneración. Va a llegar un momento en que vamos a llegar a un punto de no retorno y ya no puede ser más. Tenemos que repensar nuestro sistema económico, no podemos seguir de la misma manera. ¿Cuál es esta nueva normalidad? Mucho se dice que vamos a volver a la normalidad. ¿De qué normalidad estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos que repensar que necesitamos, en este caso, es imperante cambiar nuestro sistema económico por uno que ya no solamente apunta al desarrollo económico como tal, sino que también integre la parte social, que le pongamos pautas a la autosuficiencia en cuanto al consumo de recursos y asimismo evite impactar el medio ambiente. Estamos ante una oportunidad para poder rediseñar lo que hacemos y pensar e ir hacia la sostenibilidad. Entonces, como alternativa, como ya les estaba comentando, como alternativa a nuestro sistema actual de economía lineal, tenemos a la economía circular, que en este caso es una economía que tiene en cuenta la finitud de los recursos, que tiene en cuenta de que no debemos seguir usando indiscriminadamente, ni seguir deforestando, ni seguir degradando ecosistemas con la finalidad de abastecer nuestros sistemas de producción. Antes de hablar de la economía circular, es importante que hablemos un poco acerca de la economía lineal. ¿Cuáles son las características de nuestro sistema económico actual? ¿Por qué es que ya no es sostenible? La economía lineal se está basando, tiene como principio, en este caso, pues la extracción de recursos naturales. La extracción de recursos naturales para poder fabricar, para poder producir bienes, servicios, que luego de ser utilizados, que son distribuidos, utilizados, llegan a ser desechados a vertederos sanitarios en el caso de residuos domésticos o a vertederos industriales en el caso de residuos peligrosos. Es muy poco lo que retorna en este modelo económico. Hay muy poca eficiencia en cuanto al reintegro de los residuos en la cadena de producción. Entonces, constantemente, por eso se tiene la necesidad de estar extrayendo recursos.
y se hace de forma continua, de modo que el ciclo no se está cerrando. Entonces siempre necesitamos estar extrayendo recursos para poder producir. Es una cadena de extracción, de producción y de disposición final de residuos, de desecho. Entonces, este modelo está muy cuestionado. Este modelo no es eficiente, genera una cantidad de residuos increíble en todas las etapas de la producción de un bien o de un servicio. Asimismo, está sujeto a muchos riesgos, a riesgos como por ejemplo la variación de los precios, la volatilidad de los precios de la materia prima, que a su vez pues lastra el crecimiento de las empresas, de las inversiones. Asimismo también está en riesgo el suministro de materias primas. Hay muchos países que no producen ellos mismos materias primas que tienen que importar. El caso, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que tiene que importar hasta 6 veces más de lo que viene produciendo. Entonces, están muy sujetos a la disponibilidad de este tipo de materia prima, que en muchos casos, bueno, que en el caso de un desastre natural, que en el caso de algún conflicto político, pues llega un momento en que no pueden disponer de esos residuos y de alguna manera pues se frena el crecimiento económico. Asimismo, también este modelo económico genera un impacto ambiental elevado, por lo mismo que genera muchos residuos, genera gases de efecto invernadero, ejerce mucha presión sobre los ecosistemas, sobre los recursos naturales. En contraposición a ello, tenemos a la economía circular. La economía circular es aquella que es restaurativa y regenerativa en su diseño y propósito. ¿A qué se refiere esto? Decimos que es regenerativa y restaurativa porque en este caso los productos, los servicios no se diseñan para ser, bueno, utilizados y luego desechados. No es que tengan un fin de vida útil, sino que mantienen su valor y su utilidad en toda la cadena de valor, en todo el ciclo productivo. Entonces, de esa manera, pues, estamos evitando generar impactos, generar externalidades negativas a causa de la producción. Básicamente, la economía circular trata de imitar lo que existe en la naturaleza. La naturaleza no genera residuos. Todos los procesos son circuitos cerrados continuos de intercambio de energía, en la cual los desechos son asimilados de modo natural. Entonces, por ese lado, la economía circular trata de imitar lo que hace la naturaleza. La economía circular destaca 2 tipos de circuitos. Uno que es el circuito biológico y el otro que es el circuito de materiales. El circuito biológico, que se basa básicamente en la extracción de materias primas orgánicas, que pasan por un proceso de manufactura y tras un proceso de consumo se vuelven a reintegrar al medio ambiente a través pues, del compostaje, de la biodigestión anaerobia. Entonces, de alguna manera pues, se cierra el círculo y lo mismo se busca para los materiales, para el ciclo de materiales, ¿no? En este caso, pues, tenemos los productos como los celulares, las laptops, las lavadoras, que en este caso se producen a través de metales, que también se extraen de la naturaleza como materia prima, se utilizan y se tratan de retornar. Ahora, en la parte de utilizar, es aquí donde la economía circular trata de que de alguna manera se extienda la vida útil del producto a través de la reutilización, a través de la reparación, a través de la remanufactura y finalmente de reciclaje. Se dice de que aproximadamente entre la cantidad, poniendo como ejemplo los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, se dice que ya se está hablando acerca de una minería urbana, ¿no? De que generalmente en una tonelada de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos podemos encontrar mayor cantidad de metales que removiendo una tonelada de tierra. Entonces, esta es una realidad que ya la estamos viendo ahora, de que de alguna manera, pues, esos residuos no pueden ser desechados. Solamente en el Perú, bueno, poniendo como caso nuestro país, solamente se recicla el 3% de los residuos. La mayor cantidad de residuos, sobre todo RAE, van a los vertederos, y esos minerales, que cuesta mucho sacarlos de la naturaleza, se están disponiendo en un relleno de seguridad o sanitario. Entonces es importante desconectarnos del consumo de recursos. Justamente la economía circular apunta a desvincular del desarrollo económico el consumo de recursos finitos. La economía circular basa su funcionamiento en 3 principios que son clave. El primer principio es de la preserva y mejora del capital natural, controlando el uso de los recursos no renovables y de alguna manera equilibrando los flujos de los recursos renovables. Entonces, ¿qué quiere decir este principio?
Este principio empieza por decirnos que para una economía circular es indispensable utilizar inputs que sean sostenibles. Estamos hablando de materia prima que proviene de una producción sostenible. Hablamos también de materia prima que viene por el reciclaje, es decir, ver el residuo como una materia prima más no como un desecho, de energía que proviene de energías renovables, eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica. Asimismo, diseña su producción, elige las tecnologías, los procesos, en la medida que se puedan aprovechar, que puedan utilizar estos inputs sostenibles y que puedan mantenerse el rendimiento en toda la cadena de producción. De esa manera es que estamos preservando y mejorando el capital natural. Asimismo, optimiza los rendimientos de los recursos. Ya les había comentado que parte de las premisas de este modelo económico es que es indispensable diseñar el producto para que mantenga una vida útil larga, lo más larga posible. Entonces, a través de la remanufactura, a través de la reutilización, a través de reciclaje, de manera que estamos aumentando la vida útil de los productos. Asimismo, otro de los principios de la economía circular es el diseño para eliminar los residuos. Los residuos no existen en un modelo de economía circular. Los residuos se tratan de minimizar desde la etapa del ecodiseño del producto. En la etapa del ecodiseño es aquella que tú tienes que identificar cuáles van a ser los impactos ambientales que va a generar tu producto en todo el ciclo de vida, internalizarlos y diseñarlos de modo que no se lleguen a dar. Entonces, si nosotros desde la etapa de conceptualización de un producto incluimos ese tipo de externalidades, de alguna manera vamos a modificar el diseño para evitar generarlo, ¿no? Básicamente los postulados que tiene la economía circular es que los productos tienen que ser diseñados para ser desensamblados, se les pueda cambiar las asas y que apunten a la reutilización. Esta es una imagen muy interesante, prácticamente es como decir la economía circular en una sola imagen, resume mucho los principios de la economía circular. Bueno, observamos aquí al inicio el icono de recursos naturales. Este icono ya se encuentra como que un poco más descolorizado, en comparación a la imagen de lo que es la economía lineal. Es un poco más decolorado. ¿Por qué? Porque en este diseño, en la economía circular, ya no es predominante el uso de recursos naturales. Se está desvinculando el consumo de recursos naturales de todo el ciclo de producción. Entonces, inicia con el consumo de inputs sostenibles. En este caso, se empieza a fabricar el producto o se empieza a moldear el servicio, se distribuye, se utiliza, y después de que el producto es utilizado, pasa a una segunda etapa, que es la etapa de reutilización. Obviamente que para que el producto sea reutilizado, tiene que pasar otra vez a una etapa de distribución, y es así como se cierra un primer bucle. Bucle le llaman en lo que es economía circular a los subprocesos dentro de todo el proceso de producción de un servicio. Entonces, vemos que acá se forma un bucle corto, en el cual un producto es utilizado, reutilizado, pues se vuelve a distribuir tantas veces como se pueda. Cuando el producto ya no puede ser reutilizado, tiene que ser reparado. Entonces el producto vuelve a la fábrica para su reparación y otra vez vuelve a iniciar el proceso de distribución, de utilización, de reutilización y de reparación. Cuando el producto ya no puede ser reparado, tiene que ser remanufacturado. Entonces vuelve otra vez a la fábrica, pero en este caso se le tiene que cambiar las piezas, se le tiene que desensamblar, se les tiene que remanufacturar y otra vez vuelve a iniciar el mismo proceso de distribución, de utilización, reparación. Cuando el producto ya no puede ser más remanufacturado, pasa a ser reciclado. Entonces, a través de reciclaje ya es un proceso que es mucho más detallado, por decirlo así, mucho más minucioso, en el cual ya se obtienen se trata de obtener todos los elementos. En el caso, pues, por ejemplo, de los RAE, todos los elementos metálicos, plásticos, se trata de aprovechar todos los residuos para que vuelvan a ser reingresados al proceso productivo. Básicamente, esto es a lo que apunta la economía circular, a un proceso económico con cero residuos, cero impactos ambientales, ¿no? En donde se aproveche al máximo la vida útil
de un producto. La etapa de diseño, en este caso, determina el 80% del impacto ambiental de un producto. Es justo lo que les venía comentando. Si nosotros concibiéramos desde un inicio, desde el inicio de un producto, desde la concepción de un producto, de un servicio, acerca de los impactos ambientales que va a generar la producción de ese producto, pues estaríamos evitando en 80% el impacto ambiental. Los residuos son un error de diseño. Es una idea disruptiva. De repente para nosotros nos parece rarísimo que haya un proceso en el cual no se genere residuos. Sin embargo, la economía circular tiene un postulado muy claro. Si es que un producto no se puede reutilizar, si no se puede reparar, si no se puede remanufacturar, no se puede reciclar, no debería ser producido. De esa manera estamos asegurando de que todo lo que ingrese a la cadena de producción pueda retornar. Entonces, ese es un postulado, como les digo, un tanto disruptivo, pero necesario si queremos llegar a ser sostenibles, si queremos llegar a un sistema económico que no genere residuos. Ahora, es importante que nos preguntemos, ¿la economía circular es solamente reciclaje? En muchas páginas web, en algunos libros, se confunde mucho acerca de estos dos conceptos, ¿no? Se dice que muchas veces la economía circular es sinónimo de reciclaje cuando hemos visto claramente que no es así. El reciclaje solamente es la última etapa del proceso, cuando ya no se puede alargar más la vida de un producto. Recién se tiene que reciclar y vuelve a ingresar al proceso productivo. Nosotros nos encontramos ahora en una economía lineal, en una economía que está basada en la extracción, en la producción, en la disposición final de los residuos. Entonces, básicamente, todo se está yendo a un vertedero. Se dice que los vertederos son los cementerios de los recursos naturales, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que evitar que suceda eso. El otro extremo tenemos la economía circular, que es al donde nosotros estamos apuntando. Es un tipo de economía que trata de mantener el valor de los productos en lo máximo posible, optimizar su consumo, su producción, para evitar la generación de residuos. Y tenemos aquí la economía de reciclaje, que es una economía que está entre las dos, intermedia. En esta economía de reciclaje se recuperan ciertos residuos y se vuelven a reintegrar al proceso. Sin embargo, estos residuos no están diseñados para durar un periodo de vida largo, o sea, para no tener un periodo de vida largo, están diseñados para un tipo de obsolescencia programada. Entonces se invierte energía, se invierte materiales para poder reinsertarlos al ciclo productivo, pero sin embargo es por un corto tiempo porque vuelven otra vez a llegar a un vertedero como residuo. Entonces todo parte del diseño, todo parte de cómo tú concibes tu sistema de producción para evitar generar residuos. Y a donde nosotros apuntamos a llegar es a la economía circular, no la economía de reciclaje, no la economía lineal. Bueno, vamos a hablar acerca de los modelos de negocio con enfoque en economía circular. La economía circular es un concepto que se puede aplicar a diferentes sectores económicos y a diferentes escalas. Existen modelos que son circulares en todas sus etapas, pero que destacan en alguna etapa en particular. Vamos a ver algunas. Tenemos los modelos de negocio derivados de suministros circulares. En este caso, el principio es el uso de energías renovables o materiales reciclables en lugar de los que no son renovables. Entonces, básicamente, este modelo de negocio busca proveer de materiales que son sostenibles a todas las empresas que inician con su proceso de producción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí y la empresa Ecovative Products, que es una empresa establecida en Estados Unidos, en Nueva York, que genera un material hecho a base de residuos de la agricultura y que son inoculados con hongos, lo que da lugar como resultado a un material muy parecido pues, a un cartón grueso, que en verdad puede ser de diferentes grosores dependiendo para qué lo necesites. En este caso, pues, tenemos aquí como un reemplazo del Tecnopor, también puede ser reemplazo de bolsas de plástico, y que se está usando mucho en cadenas de supermercados en España. Tenemos también a IKEA, que es una empresa, es una empresa muy conocida en España de diferentes tipos de productos.
ya se está utilizando este material como material de embalaje, ¿no? En lugar del Tecnopor, también se está aplicando, como se hace de diferentes grosores, también para hacer muebles para escritorios, para diferentes usos, para las casas, a base de este material. Básicamente es un material hecho a base de cultivo de hongos, que es deshidratado y que se utiliza para diferentes fines, ¿no? Tenemos el segundo modelo de negocio, que es el modelo de recuperación. El modelo de recuperación de recursos, que en este caso se obtiene energía o recursos a partir de residuos o desechos. Digamos que es el más conocido, es el que más se ha aplicado. Hay muchas startups, muchas empresas que están apostando por este modelo de negocio. Tenemos este ejemplo, que es el modelo de Coffee for Products, que es una empresa, es una startup iniciada en Berlín, que aprovecha todos los residuos, todos los granos de café que desechan todas las cafeterías para producir este tipo de tazas y este tipo de vasos. Ellos han identificado dos problemas aquí. El problema de la generación del desecho. Alemania consume mucho café, entonces tienen disponibilidad pues, de poder aprovechar este tipo de residuos en cantidad. Asimismo, también identificaron el problema de que este café generalmente se está vendiendo en tazas de polipapel, vasitos de polipapel, vasitos de Tecnopor, de plástico. Entonces, vieron ahí un nicho de mercado, ¿no? Vieron aquí una oportunidad de iniciar un negocio que es muy sostenible. En este caso, esta startup ya viene trabajando con 20 cafeterías en Berlín y además tiene contactos con diferentes cafeterías en la Unión Europea. Este tipo de material es resistente, tiene durabilidad, entonces están iniciando muy, muy bien y están emprendiendo de modo sostenible. Tenemos un tercer modelo de negocio, que es el modelo, es el modelo de prolongación de vida útil del producto. En este caso, apunta mucho a lo que es la reutilización, la reparación con la finalidad de extender la vida útil del producto. Aquí hay numerosos ejemplos, ¿no? El que he puesto aquí es de iFixed, que es una plataforma también realizada en Estados Unidos, en la cual pues promueve mucho el derecho del consumidor a poder reparar, vender sus piezas reparadas de sus equipos. Hay más de 500,000 guías de cómo poder reparar cualquier dispositivo, cualquier aparato, ¿no? En este caso, promueve de que nosotros como consumidores podamos reparar un equipo que ya está obsoleto, malogrado, y que podamos reinsertarlos otra vez dentro del sistema productivo. Ejemplos también de este modelo de negocio tenemos Wallapop. No tengo aquí la imagen. Wallapop es una plataforma virtual en la cual pues trata de acercar a compradores y a vendedores, vendedores que tienen un producto que ya es usado de segunda mano y a compradores que quieren reusarlo. Ese es otro tipo se le llama economía colaborativa, pero que buscan lo mismo, ¿no? Prolongar la vida útil de un producto. Otro modelo de negocio es el modelo de uso compartido de plataformas, que fomenta la colaboración entre usuarios que comparten el uso de sus productos. Como ejemplo de este modelo de negocio tenemos BlaBlaCar. BlaBlaCar es una empresa de transporte francesa, que bueno, ya está operando en muchos países en Europa, que básicamente lo que hace es buscar a personas que quieren ir a un mismo destino en un mismo tiempo y les permiten compartir un coche, un vehículo. En este caso, pues, con eso se evita el despilfarro de recursos, ya que, pues, se consume menos hidrocarburos, se generan menos gases de efecto invernadero y es mucho más económico. Tenemos también aquí el quinto modelo de negocio, es el modelo de producto como servicio, que en este caso, pues, los clientes alquilan sus productos, lo usan y otra vez lo devuelven. Entonces, como modelo de negocio aquí les muestro a Parkfy. Parkfy es una empresa, es una plataforma virtual, también funciona también a través de un app, en la cual pues propietarios de diferentes plazas de aparcamiento buscan conductores que quieran estacionar sus vehículos y quieran usar su aparcamiento. Entonces, se crea aquí un mercado de personas que ofrecen, tienen la disponibilidad de alquilar sus cocheras y también gente que está buscando una cochera. Entonces, este modelo de negocio está muy difundido
en España, en Madrid sobre todo, y digamos que es mucho más accesible, es mucho más económico. Obviamente tú buscas un aparcamiento que está dentro de tu zona, evitas desplazarte, evitas gastar energía, generar mayores gases de efecto invernadero, es mucho más eficiente. Y bueno, dentro de las ventajas de la economía circular, tenemos ventajas económicas. En este caso, dentro de las ventajas económicas tenemos ahorros netos de costes de materia prima. Ya hemos visto que lo que está apuntando, a lo que apunta la economía circular es a evitar el consumo de los recursos naturales. Te dice que en la medida de lo posible trates de reemplazar esos recursos naturales vírgenes por otro tipo de recursos naturales que provengan de modo sostenible, ¿no? En todo caso, por materiales reciclados. Asimismo, favorece la creación del empleo. Al extender la vida útil de un producto, pues digamos que se va a necesitar personas para que trabajen en la parte de valorización de residuos, en la parte de reciclaje, en la parte de remanufactura, en la parte de reparación. Entonces, de alguna manera se promueve la creación de empleo. Asimismo, también se promueve la innovación a través de la creación de nuevas cadenas de valor. Conforme avanza la tecnología, se generan también otro tipo de materiales. Entonces, a lo que apunta la economía circular es que también se innoven nuevas cadenas de valor para esos materiales nuevos, de modo que se puedan reinsertar otra vez en el ciclo productivo. Entonces, es ahí donde entra la parte de innovación, entra la parte de innovación también en la parte de diseño de nuevos procesos, en la parte de evitar generar impactos ambientales, de evitar, en este caso, pues consumir residuos de modo eficiente también, consumir recursos de modo eficiente, perdón. Dentro de las ventajas ambientales tenemos la prevención de riesgos y gestión equilibrada de los recursos naturales. Obviamente vamos a dejar de ejercer presión sobre el medio ambiente. Vamos a evitar generar, ¿no?, gases de efecto invernadero. Vamos a reducir el consumo de materias primas. Vamos a reducir las externalidades negativas. Dentro de las ventajas empresariales tenemos que hay un incremento de productividad y competitividad. En este caso, digamos que las empresas que apuntan por este modelo de negocio se dan a notar, son mucho más competitivas, son mucho más atractivas para el consumidor, tienen un diferenciador clave que los hace sobresalir del resto de empresas, ¿no? Asimismo, generan mayor demanda de nuevos servicios empresariales. Digamos que cuando ya aparece ese tipo de tendencia, los mismos consumidores ya también empiezan a requerir más productos que provengan de una producción sostenible. Entonces, al haber mucho más demanda de estos productos, también de alguna manera también hace que se innoven nuevos procesos, que muevan mucho la economía, que aparezcan nuevos sistemas de producción que puedan abastecer, que de alguna manera pues puedan cumplir con las expectativas de los clientes. Asimismo, hay un estímulo de mayor interacción con los clientes, con lo que les comentaba anteriormente con los modelos de negocio. En este caso, al alargar la vida útil de un producto, tanto al sumarle las etapas de reparación, de reutilización, estamos teniendo un mayor contacto con el cliente. Cuando hablamos de economía colaborativa también, el de compartir algún tipo de producto, un tipo de coche, por ejemplo, algún tipo de aparcamiento o hospedaje dentro de una casa, estamos teniendo un mayor contacto con los clientes a medida de que aumenta la vida útil de un producto. Dentro de las ventajas sociales, ¿cuáles son las ventajas para nosotros como sociedad? Tenemos un aumento de la calidad y reducción del precio de productos y servicios. Al ser mucho más eficientes los procesos, bajan también el costo unitario de los productos. A eso es a lo que viene apuntando la economía circular, ¿no? Entonces, obtenemos productos a buen precio y que vienen de una producción sostenible. Asimismo, se reduce la obsolescencia programada, que es algo que está ahorita en boga. Vemos que todos los productos, todos los electrodomésticos que venimos comprando tienen un periodo de vida útil, que después de tantos años ya no se puede reaprovechar y va a un vertedero. Entonces, se apunta a ya no seguir en esto, sino que se aumenta la vida útil del producto.
Asimismo, también mejoras en la prevención de seguridad y salud ambiental. En este caso, pues, al no haber presión sobre los ecosistemas, al no haber emisiones de gases de efecto invernadero, estamos contribuyendo también con la salud urbana, estamos contribuyendo con la salud, con que tengamos una mejor calidad de aire, una mejor calidad de agua, que tengamos mayor disponibilidad de recursos, que podamos preservar nuestro capital natural. Ahora, vamos a hablar acerca de la economía circular en las ciudades. ¿Qué aporta una economía circular en las ciudades? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar la economía circular en las ciudades? Ya les comentaba que este modelo económico se puede aplicar a cualquier escala, en cualquier sector. Inclusive se puede aplicar en las ciudades para poder resolver algunos de los problemas más grandes que se tienen, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, si cambiamos la manera en la que vemos nuestro sistema urbano, en la manera en cómo se planifica, en cómo se diseña, en cómo se financia, y la forma en la que se crea, se usa, se reconvierte, se puede estimular el surgimiento de ciudades prósperas económicamente, debido a que hay una mayor eficiencia de los recursos, el uso de recursos, donde se eliminan los residuos, los desechos, donde haya mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo. También hablamos de ciudades habitables, ¿no? Ciudades con una mayor calidad de aire, de salud urbana, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejores interacciones sociales. Hablamos también de ciudades resilientes, que son aquellas ciudades que mantienen, en este caso, en uso la mayor parte de sus productos, que reducen la presión sobre los recursos naturales, que trabajan con una capacidad de producción local, que consumen de modo local y que a su vez están siendo mucho más eficientes aplicando tecnología. Ahora, existen algunos problemas ciudades que podemos solucionar con la aplicación de la economía circular. Los problemas urgentes que aquejan a las ciudades es, uno, el entorno construido, las viviendas, la movilidad y la economía local, ¿no? El desarrollo económico. Bueno, ¿cómo es que se aplica la economía circular al entorno construido? Básicamente es lo mismo que les venía comentando, ¿no? Tenemos que partir desde el diseño. En este caso, la economía circular en la parte de construcción, de alguna manera está optando por diseños modulares, diseños flexibles, que puedan ser removibles, moverlos de un lado a otro, que se pueda aplicar en ellos, que se pueda construir por medio de procesos eficientes, que haya una construcción eficiente, edificios que se les pueda dar mantenimiento, que puedan ser renovados y que después de su vida útil puedan ser reciclados. Como ejemplo tenemos, les había puesto aquí una imagen acerca de un edificio hecho en Holanda. Es un edificio en donde se aplica la economía circular, en el cual toda la construcción se ha realizado a base de material reciclado. Viene de otro edificio. Otro ejemplo muy interesante, llamativo también, es este edificio que se ha montado, se ha construido tipo como si fueran unas piezas de Lego. Este edificio se ha construido en España, es el primer edificio circular en el cual las materias primas provienen también son sostenibles. En este caso, pues, este edificio, cuando ya no lo quieres tener o cuando ya terminó para el usuario su periodo de vida útil, se puede desmontar y se puede construir colegios, se puede construir hospitales. Digamos que parte desde una nueva visión, ¿no? La visión de la economía circular, de que tengas que optimizar procesos. Ya no desecharlos, sino estás alargando la vida útil de estos bloques. Otro ámbito donde la economía circular también podría mejorar también lo que es los sistemas de energía, ¿no? Se podría aplicar el principio de economía circular a todo lo que es energía. En este caso, la economía circular apunta mucho al uso de fuentes renovables, como la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica. Apunta a la electrificación de todos los aparatos, a evitar el uso de consumo de hidrocarburos, apunta a tener una mayor eficiencia energética
y todo esto se puede mejorar aplicando tecnologías innovadoras. Como ejemplo, tenemos la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Bueno, ejemplos hay muchos, pero bueno, este me llamó la atención porque tienen el potencial de la energía solar. Es importante identificar en la ciudad cuál es tu energía renovable potencial, dependiendo de nuestra geografía. En unos lugares puede ser que donde hay mayor incidencia de sol, donde tienen más horas de luz, pues se puede aprovechar la energía solar. En zonas donde tienen una mayor corriente de viento se puede aprovechar la energía eólica. En zonas montañosas donde hay caídas de agua se puede aprovechar la energía hidroeléctrica. Dependiendo de las características de donde estás situado, puedes aprovechar la potencialidad para poder generar energía verde. La ciudad del Cabo en Sudáfrica, aproximadamente el 20% de su energía es a base de energía solar, y apuntan a llegar hasta un 40% en los próximos 5 años. Tienen un aeropuerto que ya funciona a base de energía solar. Entonces están cambiando el chip, están evitando utilizar hidrocarburos y ya están cambiando toda su base energética. Asimismo, también otra de las oportunidades de la economía circular en ciudades es en la movilidad urbana. En este caso, es importante repensar todo el sistema urbano, repensar en que se tiene que apostar por un transporte eléctrico, compartido, automatizado, evitar el consumo de recursos que no son renovables, como los hidrocarburos. Asimismo, aquí también se prioriza modelos de negocio en los cuales se pueda compartir los vehículos, como el car sharing, el bike sharing, que es compartir bicicleta, compartir el vehículo, compartir el scooter. Los negocios en el sector de la movilidad apuntan mucho a eso, en lo que es la llamada economía colaborativa, como ya hemos visto ejemplos anteriores. Asimismo, no solamente tenemos que mirar cómo va a ser el sistema de transporte, sino también es importante ver qué tipo de vehículo vamos a utilizar. Entonces, se apunta mucho al uso de vehículos que pueden crear nuevas cadenas de valor. Es decir, ¿no? que puedan dar alternativas de reciclaje de sus partes. En todo caso, vehículos como por ejemplo las bicicletas de bambú, que aparte de ser sostenibles, que es un sistema de transporte sostenible, los materiales que están hechos pues pueden reintegrarse a la naturaleza muy fácilmente. Tenemos también otra oportunidad de la economía circular en las ciudades, es por medio de la bioeconomía urbana. Cuando hablamos de bioeconomía urbana, estamos hablando de un modelo económico basado en el uso de materiales, materia prima, materiales que provienen de materia prima orgánica, ¿no? En este caso, que es biodegradable y que pueden descomponerse y sus nutrientes se pueden reintegrar al suelo fácilmente. Evitar el consumo de productos que ya tengan un proceso de manufactura mucho más elaborado y que generen contaminación. En este caso nos habla acerca de un ecodiseño de productos proyectados para aumentar la cantidad y calidad y la separación de los residuos, disminuyen el traslado de residuos orgánicos al vertedero y salvaguardan la contaminación de los diferentes componentes ambientales. Tenemos aquí, por ejemplo, a productos de cuidado personal hechos a base de productos naturales, homenaje de cocina hecho a base de productos naturales también, ¿no? En este caso, alguna planta a base de madera, y empaques también hechos a base de productos naturales. Todos estos productos al final se reintegran muy fácilmente a la naturaleza. De eso se trata la bioeconomía urbana y también estamos apuntando a ello con la economía circular. Bueno, y finalmente les voy a dejar aquí un mensaje que me ha gustado mucho, que es del programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, que dice: cualquier impacto ambiental positivo después de esta pandemia debe comenzar por el cambio en nuestros hábitos de producción y consumo. En verdad que depende mucho de nosotros mismos. Nosotros mismos ponemos la pauta prácticamente sobre lo que queremos y lo que esperamos de las empresas. Ya existen muchas startups, muchas empresas que son locales, que ofrecen productos en el marco de la economía circular. Es muy importante apostar por ese tipo de productos. Es importante también que nosotros mismos, si tuviéramos alguna necesidad, vemos un problema en nuestro entorno, como la generación de residuos, o digamos, vemos que un proceso podría mejorar en cuanto a ciencia, pues partiría de nosotros mismos
conociendo nuestra realidad, proponer alternativas estén en base de una economía que es sostenible, como la economía circular. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, creo que me pasé de la hora un poco. Bueno, Violeta, muchísimas gracias por tu participación. Estuvo muy buena, aparte con los ejemplos que diste a nivel de negocios y también cómo podemos aplicar este concepto en la ciudad. Me parece que, no sé si respondiste las preguntas de Erika y Joel, o en todo caso, cualquier persona del público quizás puede escribir por el chat o prender su micrófono y comentar un poco, quizás tienen alguna inquietud o comentario. Adelante, no sean tímidos. Y Erika preguntó, me interesa tener una idea más clara de cómo se puede aplicar la economía circular en su distrito. Bueno, básicamente ahí tienes que partir de observar, de ir a tu distrito y verificar. Bueno, no verificar, simplemente observar qué necesidades tiene tu distrito. Ver los problemas ambientales, sociales, y en las plantaciones de café en Berlín. Eh, eh, este empresario de aprovechar un residuo que se genera en cantidad, vio la necesidad también de reemplazar un material como las tacitas, estas de polipapel o de Tecnopor, vio la necesidad de poder reemplazar ese envase por uno mucho más sostenible. Tenemos muchos problemas en nuestro distrito, tenemos la generación de residuos orgánicos. Aproximadamente en América Latina hablando, el 50% de los residuos son orgánicos. Tienen un potencial muy alto de valorización, de compostaje. Entonces podríamos partir por ahí. Si de repente nosotros no podemos iniciar un negocio ahora mismo, podemos también de alguna manera presionar a las municipalidades o nosotros mismos tratar de realizar algún compostaje en casa, ¿no? Para evitar generar una mayor cantidad de residuos y que vayan a los vertederos. Es básicamente identificar cuál es la necesidad, cuál es el potencial de tu negocio. Perfecto. Joel o Joel pregunta, quisiera conocer más sobre la economía circular y cómo aplicarla como idea de negocio en favor del planeta y de los animales. Creo que comentaste ya de esto en la charla. Randy pregunta, quisiera saber cuál es la normativa o guía para implementar la economía circular en entidades públicas, complementando los rellenos sanitarios. Ya, esa pregunta, ¿él es de Perú? Randy, ¿eres de Perú? ¿O eres de otro lado? Sí. Ya, mira, la ley marco de residuos sólidos, la ley 1278 y su reglamento, ya tiene implementado ahí, o sea, ya te habla acerca de la economía circular. Ya te dice, ya te da el marco normativo, mejor dicho, no te habla de material de desecho, no te habla como residuo. Entonces, si tú tienes un material o si tú ves en alguna industria un material que puede ser reaprovechado, entonces eso ya no consistiría en un residuo sólido, sino consistiría en un material de desecho, un material que se puede reintroducir a otro proceso productivo y está dentro del marco de la ley. Justamente esta nueva legislación te habla acerca de que se puede hacer eso, de que no necesitas necesariamente tener un instrumento ambiental para poder reaprovechar, que de alguna manera si son residuos que no son peligrosos, se puede transportar de cualquier medio, siempre y cuando pues cumples con la normativa del Ministerio de Transportes. Asimismo te habla acerca de la responsabilidad extendida del productor, te habla acerca de tipos de valorización energética, valorización material, te habla acerca de reciclaje, te habla acerca de la reutilización, de la recuperación. Entonces, existe ya un marco normativo. También existe una hoja de ruta de la economía circular que ha salido el año pasado. Es una hoja de ruta que básicamente es solamente para el sector de la producción. En esta hoja de ruta ya te pone pautas hasta para 5 años acerca de cómo es que podrías implementar un negocio en base a la economía circular. Tendrías que entrar a ver la normativa. Normativa hay,
para que puedas emprender. Además, también existen muchos modelos de negocio, ¿no? Hay muchos negocios que son súper conocidos y que aquí en Perú y que ya están aplicando a la economía circular, ¿no? Entonces, no es que tampoco haya mucha regulación, si es que no existe regulación, el ministerio también está muy abierto a aceptar nuevas ideas y en base a eso, pues, generar un marco de regulación. Por ejemplo, hay muchas startups que han iniciado antes de que salga la legislación con el reaprovechamiento, sobre todo de, por ejemplo, de comida de los restaurantes, y que ahora están haciendo comida para animales con eso. Esas empresas han iniciado mucho antes de que salga la legislación. Simplemente tuvieron esa idea, la vieron factible, le dijeron al ministerio, mira, yo tengo esta idea, quiero hacerla, me da la pauta y yo lo hago. Entonces, eso fue mucho antes de la legislación. Depende mucho de nosotros, ver en qué queremos emprender, ver, ubicar un problema y tratar de darle solución. Sí. Violeta, Carlos nos escribe. En el sector minería, los residuos principales son los desmontes y relaves. ¿Cómo aplicar la economía circular desde su diseño o qué experiencias conoces aplicadas a nivel industrial para el reaprovechamiento de estos residuos? A ver, mira, yo he llevado justamente un máster de restauración y en este máster de restauración hablaban también de la parte de la minería. Ahora, si queremos partir desde un horizonte de la economía circular, tienes que diseñar, o sea, el diseño de estas desmonteras, o depósitos de desmonte. Ellos, al menos lo que vi en algunos casos, es que ellos trataban de imitar lo que hacía la naturaleza, ¿no? Muchas veces este desmonte, no como reaprovechamiento, sino en este caso que tengan las mismas condiciones que tiene una montaña de modo natural. No sé si has escuchado hablar mucho, de repente me estoy alejando un poquito del tema, acerca de depósito de desmonte que tienen las mismas características geomorfológicas de una montaña natural y que de alguna manera tiene las mismas funciones ambientales. Entonces, es algo que yo había visto que se ha aplicado mucho en Europa. En verdad, en Europa la minería no es una actividad económica fuerte, pero a pequeña escala, como canteras, lo que hacían es, desde un inicio, explotaban el mineral y trataban de ir dándole forma geomorfológica a su desmontera. Entonces, con el mineral que sacaban, con el desmonte que se generaba de un lado, trataban de restaurar, por decirlo así, el hoyo que habían hecho en otro lado y le trataban de dar la forma natural de la montaña. Entonces, hacían una restauración en base a un modelo natural. Esta nueva montaña, por decirlo así, tenía las mismas funciones ambientales que una natural, es decir, no había erosión, de alguna manera el agua discurría, inclusive se diseñan hasta canales de agua de forma natural que imitan las laderas. Entonces el agua discurría por ese lado, no había erosión, no es que después se esté cargando toda la montaña. Se trataba de darle el diseño con revegetación de la zona para evitar la colonización o que en otro caso pues, se puedan extinguir algunas especies, basados desde un punto de funcionalidad ecológica. Es algo que no he visto que se haga aquí. Esto parte desde el diseño de tu proyecto, ¿no? Entonces, eso implica, pues, tratar de reutilizar al máximo. En un momento yo también les pregunté a mis profesores acerca de que si es que las desmonteras que tenemos aquí, que son vermatalud, se pueden volver, digamos, a mover y se pueden volver otra vez a formar montañas, y me dijeron que no, que se podría, pero implicaría mucho dinero, que es parte desde el diseño inicial. Bien. Hay otra pregunta de Pamela Huerta. La industria automotriz a nivel nacional es alta y sus residuos. Piezas, neumáticos, vehículos completos. ¿Conocen experiencias aplicadas en ese sector para un reaprovechamiento? De experiencias aplicadas, bueno, lo que ya se ha visto en diferentes países, ¿no? Que de alguna manera existe la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que en este caso, cuando ya un vehículo deja ya de servir, mejor dicho, termina su periodo de vida útil, es el mismo productor quien se encarga de darle disposición final, o sea, de desmontarlo,
de obtener todo el material, todas las piezas, y que vuelvan a reintroducirlo en su proceso productivo. Es algo que aquí en Perú recién se está empezando a dar. La legislación de residuos sólidos ya te habla acerca de la responsabilidad extendida del productor. Hay algunos productos que ya tienen ese principio, por legislación están obligados a hacerlo, pero con los vehículos todavía no hemos llegado a eso. Son productos que tienen consumo masivo, o sea, debería aplicar también a los vehículos, porque el que menos tiene uno, y son muy contaminantes. Pero bueno, en otros países lo que están haciendo es que el mismo productor se haga cargo de ese residuo al final, y que pueda reintegrarlo a la cadena productiva. Listo. ¿Hay alguna pregunta más del público? Yo creo que ha sido súper buena la exposición de Violeta. Aprovecho este espacio para comentarles a todos que en el mes de julio, el 20 de julio, tenemos un programa, se llama Programa de Inversión en Sostenibilidad. Esta edición es de Economía Circular. Violeta es una de las ponentes. Y lo que vamos a hacer en este curso es, a través de casos, vamos a analizar cómo podemos aplicar este modelo de negocio a nivel social, económico y ambiental. Y además contamos con la participación de una empresa B, Residad, es una empresa peruana que ya tiene algo de trayectoria, y la idea de este complemento es que el gerente de esta empresa nos dé tips, comentarios, recomendaciones sobre todos los desafíos que hay en el emprendimiento sostenible, ¿no? En este caso, emprender en economía circular. Así que vamos a tener un poco de teoría, casos prácticos y también esta reunión para hacer todas las preguntas, pero más que todo sobre modelos de negocio y emprendimiento. Así que muchísimas gracias a todos, seguro que van a ver nuestra información en redes sociales y igual vamos a colgar la presentación en YouTube. Así que muchas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias a todos por su participación.